¿Cómo están? Un saludo para todos, mi nombre es David Peñol Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre las actitudes que les irritan a los litigantes por parte de los jueces y por parte de los funcionarios de su despacho. Quiero saludar a todas las personas que están conectándose en este momento, a todas las personas que están en México, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombia, por supuesto, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, bueno, todas las personas que están en Latinoamérica. Si se me escapa algún país, igual les mando un saludo gigante. Quiero también darles la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a la comunidad. Pueden encontrar todos los videos que he hecho desde enero de este año hasta el día de hoy en nuestro canal de YouTube, que se llama Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica, y también en la fanpage Escuela Internacional de Formación Jurídica. Lo único que tienen que hacer en el canal es suscribirse para estar atentos de los videos que ya pasaron, y a medida que yo voy subiendo videos les va llegando las notificaciones. Lo mismo pasa con la fanpage en Facebook. Vamos a empezar entonces, para no darle más vueltas al asunto. Actitudes que le irritan a los litigantes por parte de los jueces durante una audiencia o durante un proceso, y por supuesto de los funcionarios que hacen parte del despacho. Me encantaría escucharlos a ustedes. Si tienen observaciones, si tienen ideas y situaciones, aporten por favor. También quiero comunicarles que este Facebook Live parte de la base de que estamos haciendo la segunda cara de la otra cara de la moneda, la otra versión. Hace 8 días, el miércoles pasado, hicimos un Facebook Live con base en el cual explicamos las actitudes que a los jueces les molestaba por parte de nosotros los litigantes. Hoy vamos a mostrar la otra cara, y lo hice así precisamente porque inicialmente se me ocurrió fue hacerlo con base en simplemente lo que a los abogados o a los litigantes nos molesta por parte de los jueces, pero era justo realmente mostrar ambas caras. Hoy entonces vamos a hablar por parte de los litigantes, y la idea es entonces que los jueces tomen esto como una retroalimentación. Ojalá hayan jueces que lo estén viendo, lo tomen con madurez y pues lo tomen como una retroalimentación, así como hace 8 días nosotros los litigantes lo tomamos con toda la madurez y como una posibilidad de mejora para el sistema procesal o el sistema de justicia. Empecemos. El primero es que llegue tarde a la audiencia. Cuando un juez llega tarde a la audiencia, pues realmente demuestra desinterés, muestra desidia frente al proceso, frente a las partes, y eso implica entonces que están poniendo una regla de forma tácita, y es que cualquier persona puede llegar tarde. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Era un poco lo que hablábamos en el Facebook Live pasado. Entonces, cuando las personas llegan tarde y las otras personas, las otras partes lo permiten sin decir absolutamente nada, pues están permitiendo que ese tipo de incumplimientos no tengan pues realmente ninguna injerencia en la parte práctica. Entonces realmente es muy irritante que a uno lo citen a una audiencia a tal hora y uno llegue incluso antes, porque es lo que se suele hacer y lo que se debería hacer, llegar antes para saber dónde está la sala de audiencias, para ubicarse más o menos, para no estar corriendo, y uno llegar temprano y que el juez llegue 15, 20, media hora tarde. Digamos que 5 minutos tarde, uno dice perfecto, bien, pero realmente 20, media hora, 40 minutos tarde realmente muestra una falta de respeto, y entonces, vuelvo y repito, implica que el juez está demostrando desinterés a las partes. Ahora, es posible que el juez tenga acumulado mucho trabajo. Si eso es así, tenga acumulado trabajo y o haya tenido audiencias anteriores que de pronto le hayan corrido el cronograma. Si eso es así, el juez tiene que conocer cuál es la dinámica de una audiencia, más o menos, que puede extenderse 1 hora, 2 horas, media hora, 5 horas, y tratar de programar tal vez una sola audiencia por día, o una audiencia a primera hora y la otra audiencia, no sé, a las 3 de la tarde o algo así. Cuestión que permita el desarrollo normal y el cumplimiento entonces de la hora. Eso en cuanto a la primera, el incumplimiento y llegar tarde a la audiencia es fatal. Segundo, que no conozca el área del derecho sobre la que versa el proceso. Que no conozca el área del derecho sobre la que versa el proceso. Es decir, si estamos debatiendo un caso de responsabilidad penal, de responsabilidad civil, de alimentos, de familia, de comercial, pues lo mínimo es que el juez debe saber sobre el tema que estamos
tratando? Pues si es juez, partimos de la base que debe saber más, que se supone que sabe más, y si sabe más es porque, a ver, pues, no, o mejor, si es juez es porque va a impartir justicia partiendo de la base de que sabe más que las otras partes. Entonces resulta muy desalentador para quienes sí sabemos de determinada materia ejercer una acción y darse cuenta, digamos, que el juez no conoce y no tiene el conocimiento a fondo sobre el asunto. Tercero, que llegue a la audiencia sin conocer el expediente. Es que una cosa es que llegue sin saber sobre el área sobre la cual versa el caso, la litis. Otra cosa es que él puede tener todas las especializaciones del mundo, todas las maestrías del mundo sobre el tema y aún así no estudie, el expediente. Entonces llegue a leer el expediente en plena audiencia. Realmente eso es muy desalentador también para uno porque uno dice, bueno, ¿en manos de quién estamos? Seguimos. Que hable a solas con la contraparte a puerta cerrada. Eso es también muy molesto y me ha tocado a mí, sobre todo en ciudades que quedan lejos de Bogotá. Eso, a ver, lo que voy a decir no quiere decir que solo suceda allá y no quiero estigmatizar a nadie. Simplemente voy a decir que me ha sucedido allá y punto, sin decir si allá es bueno o es malo. Me ha sucedido en la costa colombiana. He llegado y me he dado cuenta que la contraparte estaba a puerta cerrada con el juez. Claro, es posible que estén tomando un café, hablando de cualquier otra cosa, pero lo cierto es que si tengo una audiencia antes y me doy cuenta que el juez y la contraparte están hablando, antes de iniciar la audiencia, pues adivine qué cree en uno que puede estar pensando. Eso también es muy molesto. Seguimos. Que aplace las fechas sin justificación alguna. Es decir, si el juez mediante providencia, ya emitió una decisión y fijó una fecha para una audiencia, para unos alegatos y la corre simplemente sin ninguna justificación, también resulta muy molesto. A mí me ha pasado que incluso he viajado a otras ciudades y me entero del cambio de fecha ese mismo día. Es decir, el mismo día de la audiencia, supongamos que la audiencia es a las 2 de la tarde, yo estaba en Bogotá, tuve que viajar a otra ciudad, viajé a las 11 de la mañana, almorcé, llegué, etc. Cuando me fui al juzgado para asistir a la audiencia, me enteraba que me habían cambiado la fecha de la audiencia para un mes después, 15 días después, y esto los jueces no los tienen en cuenta y sería muy importante que lo tuvieran en cuenta porque eso implica gastos de transporte, implica tiempo y eso es una falta de respeto. Entonces, jueces, pilas, tienen que tener mucho respeto para con los litigantes, para con el tiempo, para con los recursos de las partes. Seguimos. Que se decreten pruebas inconducentes, impertinentes, inútiles e innecesarias. Vamos en la 6. Es decir, que a pesar de que hay un problema jurídico que se plantea de forma correcta, el juez decrete y practique pruebas que no tienen ninguna relevancia y que no van a aportar absolutamente nada para la respuesta al problema jurídico. Entonces, digamos que hay pruebas que resultan innecesarias porque, por ejemplo, la parte nunca probó el daño. Y si nunca probó el daño, ¿cómo vamos a decretar y cómo el juez va a decretar la práctica de un peritazgo evaluador para determinar cuánto vale el daño si el daño no existe? Es decir, si partimos de la base de que yo demando a una persona para que me indemnice los perjuicios, yo tengo que demostrar por un lado que el daño existe y segundo, cuánto vale el daño. Lo segundo no tanto, pero lo primero sí es indispensable. Entonces, si yo no demuestro el daño, pues ¿para qué voy a solicitar la práctica y como juez para qué voy a decretar la práctica de un peritazgo que tiene como fin evaluar los daños si los daños no existen? Es lo que siempre les digo a mis alumnos, para decir cuánto vale una mesa, pues la mesa tiene que existir. Y acá pasa exactamente lo mismo, para que los daños sean evaluados, los daños deben existir. Entonces he tenido casos en los que los jueces decretan peritazgos evaluadores o peritazgos con el fin de evaluar sin que exista daño y eso ha pospuesto, por ejemplo, ha aplazado la sentencia 6 meses, un año y realmente resulta muy molesto. Seguimos, vamos en la 7, que durante la facultad o con ocasión de la facultad que tiene de interrogar, interrumpa a la parte que está haciendo el interrogatorio o el contrainterrogatorio. Entonces, partimos de la base de que los jueces, al menos en el Código General del Proceso en Colombia, es decir, en las materias que no son penales, el juez tiene la posibilidad de interrogar. Eso es
digamos que la excepción en derecho penal, que sabemos que de forma excepcional el juez podrá interrogar y solo con el fin de esclarecer puntos que en el contrainterrogatorio y en el interrogatorio no se establecieron. ¿Por qué? Porque en el derecho penal o en el proceso penal partimos de la base de un proceso adversarial. Ahora bien, continuando con el desarrollo del punto, les decía que el juez tiene facultad para interrogar y no hay nada más molesto que uno esté en su turno de interrogar o contrainterrogar y que esté desarrollando el contrainterrogatorio con determinada fluidez y velocidad para que el juez llegue e interrumpa haciendo una pregunta que puede que sea conducente, pero que realmente no era el momento de hacerla y que se pudo haber hecho de forma posterior a la terminación del turno para no afectar la velocidad y el ritmo que tenía el abogado. Vamos para la 9. Que vayan tomando nota escrita de todo y la audiencia se haga pesada y tediosa porque prácticamente se le está dictando. Entonces, acá partimos de la base de que estamos en un sistema mixto procesal o un sistema procesal mixto en el que hay combinación de métodos escriturales y orales. Cuando partimos de la base de que estamos dando, por ejemplo, unas alegaciones finales orales, pues lo cierto es que el juez toma una nota, pero si bien nosotros, lo decía en el Facebook Live pasado, si bien nosotros tenemos que tener en consideración la velocidad con la que una persona normal puede escribir, lo cierto es que no tiene que ser tan lento de tal forma que le estemos haciendo un dictado al juez, porque realmente se vuelve tedioso, perdemos el hilo y se vuelve supremamente aburrido. Seguimos. Vamos para la 10, que pudiendo dirimir toda la controversia en una sola audiencia, posponga la decisión sin ninguna justificación. Es decir, hay procesos, sobre todo en el Código General del Proceso, que están compuestos por etapas muy cortas y, por ejemplo, hay una etapa en la que se practican pruebas, se fija el litigio, es decir, se establece el problema jurídico, se practican pruebas y posteriormente dentro de esa misma audiencia se puede alegar de conclusión y el juez bajo ese marco ya tendría los elementos necesarios para emitir una sentencia. En esa misma audiencia usted puede salir de una vez con sentencia y si todas las pruebas fueron practicadas, todos los argumentos fueron expuestos, pues no se entiende por qué un juez debería posponer la decisión de tomar, la opción de tomar una decisión en ese momento. La única justificación que yo le hallo al asunto es que el juez no estaba preparado para tomar la decisión, porque bien puede hacer que puede suspender la audiencia 1 o 2 horas para evaluar, para repasar todos los argumentos, para sopesar las pruebas y con base en ellas tomar una decisión ese mismo día, pero no 15 días después, porque vuelvo y repito, eso denota simplemente falta de preparación por parte del juez. Seguimos. Vamos en la 11. Que exijan que se le llame de determinada manera, es decir, que durante la audiencia ellos exijan que se le llame su señoría o señor juez, cuando en realidad, pues si bien el juez tiene una posición y tiene unas facultades con base en las cuales tiene como obligación dirimir de forma objetiva un asunto que les he puesto a su conocimiento, eso no quiere decir en absoluto que sea más que las partes y que se le tenga que dar un título de nobleza y de alteza. Ya lo habíamos dicho también en el Facebook Live pasado. Eso no tiene nada que ver. Un juez es un juez y no es más, pero tampoco es menos que las partes. Pero vuelvo y repito, tampoco es más. Por lo tanto, exigir que le diga su señoría, que le digan su señoría o que lo llamen por su señoría, señor juez, pues realmente resulta también un poco descabellado. Seguimos. Vamos en la 12, que le falten al respeto a las partes. Y es que faltar al respeto a las partes puede ir desde utilizar el chat, el celular, chateando, desde realmente no poner atención, bostezar durante el desarrollo de la audiencia, etc. Entonces también es importante que entre las partes, pero también entre los intervinientes del proceso haya respeto y el juez realmente es quien debe dar ejemplo si es supuestamente su despacho y es su sala de audiencias como uno escucha en los juzgados, ¿no? Siguiente, que dé trámite al proceso bajo una cuerda procesal distinta. Y es que esto denota realmente una falta de conocimiento procesal por parte del juez. Entonces, cuando el abogado propone una cuerda procesal correcta y el juez tramita el proceso a través de otra cuerda, pues es posible que pueda llegar a una nulidad que hoy en día se puede subsanar y que se puede, digamos,
establecer una subsanación de forma rápida y tener como practicadas las pruebas. Lo cierto es que pues eso va a restar tiempo y eso genera desconfianza por parte del litigante respecto del juez. Entonces, pues eso es un criterio importante que los jueces deben tener en cuenta, deben conocer las normas procesales. Seguimos. Que se desconozcan las normas de carácter procesal. Bueno, lo acabo de decir. Cuando una persona no sabe si el recurso, si contra determinada decisión procede el recurso de apelación o de reposición, si no saben qué efecto concederlo, si en el devolutivo, si en el suspensivo, bueno, realmente eso genera también una molestia, además porque se va a ver el abogado forzado a hacer un control de legalidad inmediato y decirle al señor juez, repongo o interpongo recurso en contra de su decisión porque pues realmente el efecto en el que usted está en el que usted permite que el recurso se conceda, pues no es el correcto y el juez, vuelvo y repito, pierde credibilidad. Seguimos. Que el juez se crea más que las otras partes. Vamos en la 15. Que el juez se crea más que las otras partes. Y acá digamos que repetimos nuevamente lo que habíamos dicho. El juez no es menos, pero tampoco es más que nadie. A pesar de que el juez tiene unas facultades correccionales y de dirección dentro de la audiencia, y por supuesto que así tiene que ser, pues evidentemente si es el director de un proceso tendrá que tener las medidas legales para dirigir el proceso y para corregir las situaciones que se presenten durante él. Lo cierto es que eso no lo hace más que las demás personas, no lo hace más que las partes. El juez no es menos, pero tampoco es más. De hecho, es un servidor público que sirve al público, cuyo sueldo sale de nuestros bolsillos porque pagamos impuestos. Entonces, en esa medida, es él quien se debe realmente entregar al público porque está cumpliendo funciones públicas. Eso es, y muchos jueces no entienden eso, y muchos funcionarios públicos, al menos en Colombia, no lo entienden tampoco. Y toca pedirles el favor, como si nos estuvieran haciendo un favor. No, están cumpliendo una función, es su deber, es su obligación, para eso lo contratan, no es ningún favor. Seguimos. Que en sus decisiones, vamos en la 16, que en sus decisiones no se pronuncie sobre las peticiones, los argumentos y las pruebas allegadas al proceso. Entonces, uno como litigante se mata literalmente haciendo un escrito bien hecho, buscando jurisprudencia, buscando doctrina, recaudando el mayor número de pruebas, creando una teoría del caso robusta para que el juez, cuando emite la sentencia o la decisión que corresponda, no se pronuncie ni sobre los hechos, o mejor, ni sobre los argumentos, ni sobre nuestras pretensiones, ni sobre las pruebas que aportamos o solicitamos dentro del término legal. Más allá de que eso dé para un recurso de apelación, que sí lo da, lo cierto es que resulta muy molesto que uno, habiendo hecho todo el esfuerzo, ellos no se tomen el mismo tiempo y la misma seriedad que uno sí se toma para revisar el asunto y aplicar el ordenamiento jurídico a partir de ello. Eso implica entonces que el juez tiene que revisar y pronunciarse sobre cada uno de los argumentos, cada una de las pruebas y cada una de las pretensiones. No es que, se practicaron 20 pruebas, solo me voy a pronunciar sobre 15 porque es que tengo pereza. No, tiene que ser sobre todas. ¿Por qué sobre todas? Porque en juego está el derecho al debido proceso, que tiene inserto el derecho de defensa y el derecho de aportar pruebas y el derecho de controvertir pruebas y por supuesto el derecho de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Es que no está de menos, o sea, no estamos hablando de un asunto menor, estamos hablando de un tema bien importante. No es nada más que el derecho de defensa que le asista a cada una de las partes. Seguimos. Esto ya lo dijimos. 17. Que no se fije en los detalles pese a que se insiste, se enfatice y se alegue, digamos, con insistencia. ¿Cuáles son los detalles? Cuando uno, por ejemplo, trata de poner en mayúsculas ciertas cosas, con respeto, por supuesto, en negrilla, en resalta, no sé, en subraya también. Eso, le digo a los jueces, que seguro ya lo saben, tiene como finalidad que
se percaten de las situaciones que para nosotros son importantes y que pueden resolver el problema jurídico. Entonces, pues resultaría importante que ellos también miraran lo que para nosotros es importante, porque si para nosotros, porque si nosotros tenemos que fijarnos en lo que al juez le interesa, porque el juez no debería hacer lo mismo. Uy, esta es importante, vamos en la 19. Que el juez emita sentencias que las partes no entiendan. Es decir, emita una sentencia, sea verbal o escrita, que la parte vencida o la parte victoriosa no entienda por qué se tomó esa decisión, cuáles son los argumentos con base en los cuales se tomó la decisión, es decir, cuál es la ratio decidendi y cuál es la obiter dicta. Cuando uno no entiende una sentencia, pues uno le queda con un sinsabor, además porque, vuelvo y repito, esto me permite conectar nuevamente con el derecho de defensa. Cuando yo no entiendo una decisión y no logro extraer los argumentos con base en los cuales pues, se falló a favor o en contra, si yo quiero recurrir esa decisión, eso va a implicar que me está violando el derecho de defensa porque yo tengo que saber cuáles son los argumentos con base en los cuales me condenaron o me fallaron a favor. Yo tengo que tener claridad sobre el tema, porque solo a partir de ese conocimiento y claridad que yo tenga sobre los argumentos, solo a partir de ello yo podré ejercer mi derecho de defensa. Y si no es así, si la sentencia no es clara, entonces nos están violando el derecho de defensa. Seguimos. Que el juez crea que porque es juez tiene la última palabra, es decir, que simplemente tome las decisiones por el hecho de su cargo y no se tome la molestia de analizar, argumentar y sustentar su decisión, sino que simplemente porque él es el juez, entonces se toma esa decisión. Eso también resulta muy molesto y pues denota falta de interés y respeto frente a las partes. Seguimos. Y acá ya entramos entonces con los funcionarios públicos que hacen parte también del despacho, y es que el juez durante la audiencia, durante la intervención de las partes, comience a secretearse o a cuchichearse o a intercambiar argumentos e ideas con el secretario. Porque así como al juez le molesta que las partes o que los abogados hablemos con el cliente cuando él está hablando, que utilicemos el esfero, el bolígrafo cuando que hacemos movimientos y que lo desconcentra, a nosotros también nos desconcentra que ustedes, señores jueces, entonces comiencen a cuchichearse con el secretario. Eso también es muy molesto. Hablando de los secretarios, y vamos en la 22 o en la 21, que el secretario ad hoc que apoya al juez en la audiencia se crea juez antes de la audiencia y después de la audiencia. Entonces lo trata realmente a uno como si uno fuera quién sabe qué, como si uno estuviera pintado en la pared, y entonces él cree que como es el secretario ad hoc, entonces pues tiene todas las potestades y lo puede mirar a uno de arriba para abajo y de reojo. Entonces eso también resulta muy molesto. Creo que hablé de la humildad en el Facebook Live pasado. Tenemos que ser humildes. Es que yo sea buen secretario, que tenga facultades correctivas o que tenga las facultades que tienen los secretarios dentro de un despacho, no quiere decir ni que yo sea más que nadie. No tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que humanizar la justicia. Tenemos que hacerla más humana para las personas que accedemos a ella. Los abogados nos defendemos, y los clientes que van y hablan con los secretarios, que los tratan mal, eso no tiene sentido. Hay que humanizar la carrera, hay que humanizar el sistema procesal y el sistema de justicia más que el sistema procesal. Pero entonces resulta muy molesto que el secretario se crea juez cuando no lo es. Siguiente, la falta de respeto por parte del personal que atiende el despacho. Esto es muy recurrente. El funcionario público no entiende, vuelvo y repito, que él es funcionario público, que sirve al público, que cumple una función pública, que su salario sale de nuestro bolsillo. Nosotros no le tenemos que pedir ningún favor. A ver, cuando digo ningún favor no es que seamos irrespetuosos y páseme esto. No. Por supuesto, buenas tardes, hágame el favor, me permite ver el expediente tal, pero no se trata de rogarle a nadie. Y ellos, las personas que están en los despachos, sería importante que respetaran a las personas y que amaran su labor. Es que yo creo que partimos también de esta base. Las personas que están allá
que toman esas posiciones, digamos, tan hartas, tan aburridas de atender mal a la gente, es porque no agradecen su trabajo, porque no les apasiona lo que hacen. Y si eso es así, ¿por qué no consiguen otro trabajo? Sean felices, apórtenle a la sociedad y no le resten con esas actitudes tan hartas. Seguimos. La falta de sentido de pertenencia hacia lo público por parte de quienes presentan el servicio. Bueno, esto ya digamos que lo acabo de mencionar, no lo voy a repetir. Que hagan paro judicial de forma frecuente. Esto pasa mucho en Colombia. No sé, cada 2, 3, 4 años la rama judicial hace paro judicial, suspenden actividades, salvo los juzgados penales, si no estoy mal, y entonces los procesos se atrasan, las audiencias se atrasan, todo se atrasa, y a veces es porque realmente hacen unas peticiones desproporcionadas. Yo entiendo que hay peticiones que son correctas, que son lógicas y que son ajustadas y que hay que propender a través de ese mecanismo como es, digamos, el paro, por lograr mejores condiciones para el sistema procesal y que eso redunda en un beneficio para todos. Yo eso lo entiendo, pero creo que se está abusando de ese derecho en Colombia, no sé si en Latinoamérica, pero en Colombia se está abusando y eso hace que entonces se retrasen los tiempos para la obtención de una justicia pronta. Acá está en vela el derecho de acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva. Muy lindo sería que condenara al Estado colombiano, el Consejo de Estado condenara al Estado colombiano por precisamente permitir el desarrollo de estos paros, causando así daños antijurídicos. Nunca he visto una sentencia así, pero sería hermosa para que se le mandara un mensaje a la rama judicial de que no hagan paros injustificados, sino que simplemente cuando haya justificación, ahí se hagan los paros y se cesen las actividades. Seguimos. Faltan 2. Que al llegar al despacho nadie se interese por atender a la persona que llega y se hagan los de la vista gorda. Entonces uno llega al despacho con toda la intención de poder ver su proceso, de saber qué fue lo que pasó, de solicitar el expediente, y uno llega y nadie le dice a uno buenos días, nadie le da la cara para atenderlo, sino que a uno le toca siempre buenos días, ¿quién me atiende, por favor? Eso también pues es molesto. Y acá partimos de la base de que el juez debe tener un liderazgo dentro del despacho para precisamente generar un ambiente favorable en la prestación del servicio. El juez es juez, y si es juez, a ver, si el juez tiene posibilidades y facultades correctivas dentro de un proceso, ¿cómo no lo va a tener dentro de su despacho? Entonces acá llamo la atención a los jueces para que dentro de esas facultades, como jueces y como jefes, sean líderes de su propio despacho y logran extraer lo mejor de cada uno de sus trabajadores para que presten el mejor servicio a las personas. Y finalmente, que ante una queja justificada que uno le haga al juez, porque por algún motivo alguno de los servidores del despacho pues cometió un error, pues resulta muy incómodo que cuando uno presenta la queja, el juez, a pesar de que la queja es justificada, se ponga de parte del servidor público y le mande así el mensaje de que tranquilo, no pasa nada, usted puede tratar mal al destinatario de la norma, a los intervinientes del proceso, que no pasa nada porque yo lo respaldo. Entonces, pues resulta muy molesto también ese asunto. Ya con esto terminamos. Ya creo que por lo menos de mi parte no tengo más comentarios. Me encantaría escucharlos a ustedes, a ver qué tienen por decir, qué otras situaciones les irrita a ustedes. Sería muy difícil poder condensar en un solo Facebook Live todo lo que a uno le puede molestar, pero bueno, hicimos el esfuerzo y los escucho a continuación entonces. Bueno, mi amigo Germán Izaza, que la vez pasada estuvo acá conmigo, dice, excelente tema, incluso para los estudiantes que algún día serán jueces. El compromiso del juez se refleja en la seriedad del proceso y en la calidad del fallo y fortalece la confianza en la administración de justicia. Saludos. Bueno, Germán, muchísimas gracias, por supuesto, estás en toda la razón. Laudi Petro dice, profe, qué chévere esas cápsulas de conocimiento con base en su experiencia. Gracias por compartir, un abrazo. A ti muchísimas gracias, Laudi, por conectarte. Qué chévere. Margarita Nao García, bueno, Ramírez Anthony dice, hola querido colega, un abrazo y muchas gracias por tu información tan valiosa. Bueno, Anthony, muchas gracias a ti por tu conexión, espero haya sido súper útil. Celso Arenas está conectado.
Carlos Ernesto Rodríguez Osorio dice, doctor, ¿en la tutela debe ser también respondidos todos los argumentos? Claro que sí, Carlos, en tutela y en todas las peticiones que uno eleve, todo, digamos que todas, demanda, contestación de demanda, reforma de la demanda y todas las que se le parezcan, perdón, pues deberán ser abordadas de forma completa. Es que esto no es si quieren o no, es que les toca, es su deber. Todos y cada uno de los argumentos que uno esboce, pues deberán ser objeto de análisis, todas las propuestas o todas las pretensiones también y todas las pruebas, por supuesto, todas las pruebas. Carlos nuevamente comenta y dice, esto teniendo en cuenta la premura de la decisión. Pues realmente sí, realmente debería ser así. Yo entiendo que ya en la práctica pueden darse situaciones en las cuales por premura del tiempo las personas es decir, no se necesite pronunciarse sobre eso, porque de pronto si nos ponemos a pronunciarnos sobre todos los argumentos puede traer consigo que la justicia sea un poco lenta. Ahora bien, eso siempre y cuando el argumento no sea fundamental, porque uno simplemente no puede escudarse en que no tenemos tiempo, la tutela, acá hago un paréntesis, la tutela para las personas que no están en Colombia, la tutela es un mecanismo de amparo para la protección de derechos fundamentales que se da en aquellos casos en los que no existen otros mecanismos para la protección de esos derechos fundamentales constitucionales, ¿listo? Valga la redundancia, fundamentales constitucionales, fundamentales que están dentro de la Constitución o que son fundamentales o que están reconocidos por las convenciones vía bloque de constitucionalidad. Entonces, respondiendo entonces, continuando con tu pregunta, si el argumento es fundamental, si es, haciendo la analogía, es una ratio decidendi por parte del litigante, si es el argumento fundamental que sustenta toda su pretensión y no se le pronuncian sobre ello, pues realmente le están violando el derecho de defensa. Seguimos, bueno, Catalina Camacho está conectada, Abelardo Barrera, Alejandro García, seguimos. A ver, seguimos. Muchas personas conectadas ahí. Natalia Galvis dice, profe, buenas noches, mil gracias por tu información, llegué tarde, pero estaré viendo el video para ponerme al tanto, un abrazo. Gracias, Natalia, un abrazo para ti. Aprovecho para decirles entonces que cuando se termine el video, a los 2, 3, 4, 5 minutos ya lo van a poder ver en mi perfil. Si no estoy mal, también lo pueden ver en el perfil del fanpage de la escuela, del fanpage de Facebook, la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Y en estos días también lo estaré subiendo a nuestro canal de YouTube, Escuela Internacional de Formación Jurídica. Esto entonces para que nos den like y seguir en la fanpage y para que se suscriban al canal de YouTube. Y creo que no hay más comentarios, creo que con esto terminamos. Les agradezco a todos su conexión, muchísimas gracias. Por ahí hay un último comentario. También es posible que hayan comentarios que no me aparezcan a mí, los respondo siempre entonces cuando se publique el video. Lilian País dice, saludos doctor, gracias por compartir. ¿Podría compartir todos los pasos de una demanda civil en la oralidad? Claro, en otro video desde Nicaragua. Lilian, sí, muchas gracias. He tenido en mente ese tema, creo que lo voy a tratar no sé cuándo porque tengo una lista de temas, pero sí está ahí en la lista y en algún momento llegará. Bueno, no veo más comentarios. A todos un abrazo gigante desde Bogotá, Colombia. Nos vemos todos los miércoles y el próximo miércoles 6:30 de la noche, hora colombiana. Un abrazo.